del gobierno es conseguirles trabajo, digamos, a sus miembros o adherentes en esas comunidades para que logren mantener vivo el partido. Todavía se ha demostrado con el tiempo a ustedes que de alguna manera pues esto no ha dado mucho resultado, obviamente porque no ha habido reelección de partidos políticos. Lo han hecho tan mal en todo lo posible por no volver a quedar con la serie de situaciones negativas o adversas, especialmente entre la población. Este gobierno ha tratado de implementar, pero no creo que le pueda aguantar el presupuesto. Hay un subsidio especialmente a la gasolina regular, pero algunos dicen, la mayoría, por lo menos la otra especial para ustedes, sido a los sectores populares con respecto a la luz hasta diciembre, pero no sabemos si va a alcanzar o no va a alcanzar el presupuesto. Los camioneteros están pidiendo un subsidio, pero ellos ya le aumentaron el pasaje a ustedes. De unos 50 que tenía que valer, en algunos lugares de la ciudad capital vale de 5 a 7 quetzales. Y entonces al empezar a hacer la verificación, consideraron con 20 buses sancionados para ustedes y los demás los sacaron. Entonces el gobierno va a tratar de alguna manera de atraer ese voto con obras de carácter social. Pero creo que cuando la imagen se daña demasiado, es como cuando a alguien le empiezan a... Pasa mucho cuando son rumores o cuando alguien empieza a hablar mal de una persona, cuesta que se quite ese lodo que generalmente salpica. Entonces, los partidos políticos son un mal necesario, por lo menos en cualquier país del mundo. Ustedes, hay una diversidad, especialmente de conceptos, con respecto a lo que son los partidos políticos. Hay una diversidad, a usted no hay un solo concepto, hay muchos. Por lo menos en el objetivo o el objeto central de los partidos políticos no es otra cosa que el poder político. Y no se convierten en partido. Si no fuera el poder político, entonces serían club que de alguna manera se irían a tomar de café a ustedes, o algunos sindicatos que se forman, que son agrupaciones también con tiempo a ustedes, de los grupos de presión muchas veces se empiezan a formar de lo que son los partidos políticos. Y por eso le acaba de hablar con mi compañera. Yo, digamos, he estado un poco molesto con algunos compañeros que tomaron el sindicato a ustedes. Entonces les decía yo, ¿para qué chingados se meten a ser parte de un sindicato si realmente no tienen el suficiente compromiso de enfrentar las situaciones que se están manifestando? Les decía yo, ¿qué vamos a hacer el año entrante? ¿Se van a iniciar las clases presenciales o no? Hay que planificarlo. Hay que ver cuántos estudiantes van a entrar o no. Si así como se están examinando los estudiantes el año entrante, que son clases presenciales, el fracaso va a ser enorme. Hay que ver una alternativa porque el fracaso se va a manifestar en clases presenciales, es totalmente diferente y eso lo hemos podido comprobar con gente que no pasó el caso de la pandemia. Entonces, las aulas están saturadas. En el caso de ustedes, por ejemplo, la jornada vespertina no ha sido tanto la problemática que se ha estado dando últimamente, porque las aulas están ahí entre 120, hay incluso creo que una de 99, por ahí por lo menos de las que yo tengo, ¿va? Pero en la jornada de la noche no es así, ¿va? La jornada de la noche hay aulas de 220. En las jornadas séptimo, octavo, hay alumnos, hay aulas de 300 estudiantes. Te le digo, estas cosas no sirven. Y son solo para decir que son del sindicato y que tienen una movilidad, ¿no? La cuestión es de enfrentar la lucha. Tenemos que haber meditado mucho lo que era
el voto para rector y ver qué beneficios traía, porque al final el votar la facultad y gana es ampliar un poquito el presupuesto para cada facultad a ustedes. Y había otros temas para ustedes que no vienen al caso, pero de alguna manera, pues, estos también fallamos las personas. Los partidos como tal no fallan, los sindicatos tampoco. La gente ha buscado un mecanismo especialmente para beneficiar. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes conceptos con respecto a lo que es la denominación de los partidos políticos. Y les vuelvo a redundar, son partidos constituidos legalmente para ustedes, con duración indefinida, y que se supone los partidos políticos deberían de estar, digamos, los que no ganaron, pero participaron en los procesos, deberían de ser actores principales, especialmente en la crítica, ya sea constructiva o negativa con respecto a las actuaciones del gobernante. Pero si ustedes ven en los medios de comunicación, no existe, al menos no he visto, pronto de los demás partidos políticos respecto a gobierno de turno. Se dice que hay una tranza mera fea por ahí, pero tampoco es solo en medios de comunicación. Respecto a Yamatei, San Sisuri y Río, para ustedes, que al final siempre terminan peleados más allá. Entonces ya propiamente, ¿cómo dice que es difícil encontrar una definición? Por lo menos vamos a dar algunos. Partido político de hombres para fomentar mediante sus esfuerzos conjuntos interés nacional, basándose en algún principio determinado en el que los miembros están de acuerdo. Ustedes pueden leer en su libro, vamos a encontrar que hay ciertas características que mencionan diferentes tipos de autores. Andrés Serra Rojas, mexicano. Un partido político se constituye por un grupo, vuelve a hablar de grupo, de hombres que son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en forma permanente, otro elemento importante, para representar a una parte de la comunidad social con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa nacional con un equipo gubernamental. Aquí también ya hacen énfasis especialmente en un programa a ustedes. Otro autor, Luis Sánchez Ageste, español, nos dice que por partidos políticos deben entenderse aquellos grupos societarios de sociedad y secundarios cuyo fin inmediato es la posesión. Aquí viene otro elemento, fin inmediato de la posesión y el ejercicio del poder político, organizado para establecer, reformar y defender un orden como articulación de los fines que responden a las convicciones comunes de sus miembros. Como se puede apreciar, cada autor incluye los aspectos que considera determinantes del concepto de partido político. No obstante, estos difieren según el enfoque que se emplean para poderlos analizar. Y se dice que en realidad ninguna definición que se intente puede satisfacer plenamente, algo así como la palabra Estado, a ustedes, las múltiples características que presenta el fenómeno del partido político en la actualidad, salvo que fuese tan minuciosamente descriptiva que resultase demasiado amplia y poco útil para la formación de un concepto preciso. Para lograr describir el concepto de partido político debemos tomar en cuenta que se trata en principio de agrupaciones organizadas con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos públicos. Esto es muy normal, ¿verdad? Ustedes a veces la gente no... Ahí se puede ser de doble vía, una de carácter positivo y la otra de carácter negativo. A ustedes, al llegar a gobernar,
El tomar el poder significa que este partido político está constituido por una diversidad de miembros, miles de miembros, de sus miembros. Si no es un partido que repite, como pasa en Guatemala, las personas que ocupan determinados cargos en diferentes instituciones públicas pertenecen a otro grupo o al grupo perdedor. Y lo más común y lo que es normal es que de alguna manera sean desplazadas a ustedes por otros. Porque si yo tengo mi equipo de trabajo, conmigo han estado activamente en la campaña política, conozco de sus capacidades y sé ser eficientes en lo que se les va a designar, lo normal es que el futuro presidente nombre a las personas para ocupar puestos, porque son las que se supone conoce, puede ser que tengan un concepto de buenos, transparentes y que no le van a crear ningún tipo de conflicto. Pero por otro lado existe el aspecto negativo. Ustedes que ustedes pueden entrar en cualquier actividad en cualquier actividad laboral, ¿verdad? Ustedes, y posiblemente no conozcan un año estando ahí, empiezan a conocer. Con 2 años ampliarán sus conocimientos y el tercero ya se vuelven expertos en la materia. Y entonces todo ese caudal de conocimientos que una persona tiene en un momento determinado se va por la borda y llega otra persona que posiblemente la adecuada alguna vez tenga ese conocimiento. Me refiero a los ministros, me refiero a los puestos inferiores, los conectes que llegan por compa, por amistades, pero muchas veces, y a mí, fíjense, no es el área de ellos, sino que les dan trabajo porque necesitan ayudarlo. Entonces, en lo que ellos tienen experiencia, esa experiencia se paga cada mes. Entonces, se está invirtiendo en un producto que va a tener, no va a ser permanente, va a tener un término, la capacitación especialmente de estas. Entonces, lo ideal sería que se quedaran estas personas que ya conocen el régimen de la actividad, pero eso es difícil. Además, recordémonos que hay situaciones de carácter económico con respecto a situaciones. Hay un 19, 011, en el 011 es una plaza fija, tiene un menor salario. 022 tiene un salario un poco más grande y el 029 el salario es mucho más alto. Pero el 029 el problema que tiene es que puede ser quitado, removido de su cargo cada 3 meses. Se hacen contratos por cada 3 meses para ustedes. Entonces es una situación muy, muy problemática. El último año, en estos puestos, para ocupar puestos públicos, es un estrés para muchas personas que ocupan 029, 022. Yo lo tomo desde el punto de vista humanitario a ustedes, desde el punto de vista en que estas personas representan, son jefes de cabeza en su hogar, tienen familia, tienen hijos, compromisos, y están que se quedan o se van a ustedes. He visto con muchos compañeros la incertidumbre y el problema que después tienen a no conseguir trabajo. Ustedes pasan, les cuesta demasiado. Este concepto, como cualquiera que pretenda tener la virtud de la concesión, es deficiente, sin embargo, presenta a nuestro juicio las siguientes ventajas. Apunta a la importancia de la permanencia que distingue a los partidos de los movimientos sociales y de las facciones o clientelas formadas en torno a un caudillo transitorio. Aquí, permanencia, dice. Los movimientos sociales son esporádicos. Nacen de la noche a la mañana y desaparecen de la noche a la mañana.
Estos partidos políticos están legalmente inscritos en el registro de ciudadanos y pueden desaparecer por diferentes causas, porque no llegaron a la cantidad de votos en un proceso electoral, porque deciden ellos ya no tener partido político o porque han hecho algún tipo de actividad ilícita en los procesos eleccionarios o en los procesos de elección de sus miembros. Entonces, y en cambio los movimientos sociales están formados especialmente en base a una persona que nace en un momento determinado, se convierte en el líder de ese movimiento, pero es momentáneamente. Después tienden a desaparecer, ¿verdad? La finalidad de los partidos políticos es una acción gubernamental. Esto es asumir de forma formal los poderes del Estado. Aunque la mayoría de los actores estima que los partidos se caracterizan por su intención de ejercer el poder. Obviamente cualquier partido político, va a ustedes, su acción es el poder. En Guatemala hay cositas aquí en el libro y en algunos otros textos que nunca han mencionado, no los mencionan para ustedes, pero que uno puede percibir a través de la experiencia, a través de la vivencia. Digamos, en Guatemala hay partidos políticos que van a participar, pero no tienen la más mínima posibilidad de ganar. Entonces lo que han hecho es que no participan con candidato presidencial para evitar desaparecer cuando no está bien conformado, sino únicamente participa en cuestiones de diputados o para alcaldes. ¿Ustedes? Y hay otros partidos políticos en Guatemala que tampoco tienen la oportunidad de ganar, pero lo que buscan es que en un momento determinado, después de la primera elección para elegir el presidente, con un caudal bajo de votos, buscan alianzas o buscan que los tomen en cuenta para alianzas para ustedes. Y generalmente no se beneficia todo el grupo, el partido político. Se benefician unos 4 o 5 miembros. Por ahí he pasado con un personaje en Guatemala que siempre ha estado metido en política, le ha ido muy bien, me imagino. Y ofrece ese voto o esa alianza especialmente para fortalecer al determinado partido. Y de alguna manera se ha visto beneficiado él y su familia, pero menos los demás para ustedes. Entonces, esta acción es asumir el poder político a ustedes. Los partidos políticos también son la voz, es un canal donde las demandas de la población llegan. Debe ser ese canal para ustedes, de las demandas sociales, especialmente de la población. Pero hoy la población ya no tiene confianza en ellos, están muy desprestigiados. Y entonces hoy los movimientos sociales prefieren actuar independientemente y no que los represente por lo menos un partido político. Pero es parte de ese juego que se da esencialmente en este contexto. Después tenemos, por ejemplo, especifica la función partidista, por virtud de la cual los individuos pasan a ocupar puestos públicos. El partido cuando gobierna no lo hace de manera abstracta y general, sino mediante la colocación de individuos como funcionarios. No necesariamente, como se señala en algunas definiciones, son los dirigentes de los partidos los que ejercen la función pública, no. En determinados lugares colocan, digamos, para puestos importantes como ministros, personas doctas, preparadas para ejercer estos cargos. Se dice que, por ejemplo, no hay nada establecido, pero los rumores siempre han sido los mismos. El ministro de Economía
siempre va a ser representado, siempre representa los intereses de la élite dominante en Guatemala. Tiene que ser un personaje de aquellos grupos que han apoyado económicamente al futuro presidente. No van a nombrar cualquiera. Y así otros ministros y en otras dependencias colocan personas doctos. Yo llego al presidente, no voy a colocar a una persona que me apoyó en campaña, pero que no sabe absolutamente nada sobre ese tema, ustedes, o del ministro, porque al final no es el ministro el que paga el plato, sino es el presidente. La imagen del presidente, la imagen del partido se deteriora muy fácilmente con este tipo de actividad. Entonces, y a veces cuando las personas no han tenido el resultado esperado, de alguna manera, pues lo que hacen es relevarlos en el menor tiempo posible a ustedes. Hay puestos instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte, especialmente en el área deportiva, Dirección de Educación Física, que son centros de empleo para las personas. Es que en deporte cualquiera llega, con que tiren una pelota o cualquier cosa, pero se supone que es solo para dar empleos. Algunas personas obviamente tienen capacidad, pero se ha vuelto, digamos, un lugar donde las personas que han apoyado al partido por lo menos les permite tener un salario. Que la institución que tenía Miguelito desapareció y casi todos se fueron para el Ministerio de Cultura y Deporte, ¿verdad? A modo de no dejarlos sin nada. Entonces es una forma de compensación para aquellas personas que tuvieron mucho contacto especialmente con el partido o que tienen algún personaje muy bien situado en las esferas del gobierno. Queda también comprendida en esta parte del concepto la función de los partidos políticos como entidades a través de las cuales se recluta al personal político y se satisface la posibilidad de otorgar satisfacciones ideales o materiales a sus miembros a través del acceso de estos al poder gubernamental. Y está bien, ¿verdad ustedes? Está bien que se haga. Yo comparto la idea. También nadie se hace de gratis. Pero uno de los grandes problemas de muchos de ellos, y créanme, así es, por lo menos cuando hay fondos, cuando manejan dinero, cuando hay oportunidad de hacer actos ilícitos, ahí están, fíjense. Su fin primordial dice, aunque sea un año que esté, pero ahí la hago, porque saben que van a recibir dádivas, van a recibir plata. Unas personas, al menos por este momento no conozco, no tengo contacto, algunos que conocía anteriormente las aduanas, algunos compañeros de mi tiempo, ustedes se enriquecieron, hicieron plata en efectivo todos los días para ustedes. La frontera del Carmen, o sea, en el aeropuerto, en los famosos contenedores, por cada furgón cierta cantidad de dinero, por dejar pasar cierta cantidad, o sea, y es dinero en efectivo y es de todos los días. Entonces me decía mi cuate que hizo dinero momentáneo, pero por bruto, por dedicarte a la parranda, porque eso sí trae, el dinero trae consigo elogios, amistades falsas, alcoholismo, prostitución, y se perdió a ustedes. Entonces, estos puestos públicos son buenos, siempre y cuando las personas que pasan a ocuparlos lo hagan de una manera correcta. Pero como les decía anteriormente, el propósito de muchos de ellos es enriquecerse en el menor tiempo posible, ¿verdad? El partido, cuando por ahí miraba yo ustedes no sé si vieron esas noticias de Insibume, ¿verdad? Ustedes que compraron no sé qué aparato, qué instrumento sobrevalorado, ustedes. Y había una muchacha muy simpática, se mira bonita, o yo creo que es bonita, usted no, por tele no se puede apreciar, pero creo que 22 o 23 años.
La colocaron ahí como subdirectora, usted no sabía nada, o no sabía nada de Sibume, usted, ella no sabía nada. La colocaron ahí porque había sido amiga de algún funcionario a ustedes. No la pueden poner de primero porque tampoco es sino que de segundo o tercero. Y al final, como es un puesto importante, tienen que firmar para ustedes. Y cuando hay alguna alteración en alguna actividad que se compra y lleva firma, es el problema a ustedes. Entonces es un puestecito, pero donde no haya que firmar nada para que no se le pueda comprobar diferente. Entonces estuvo detenida la muchacha y otros funcionarios para ustedes por, por lo elevado que costó este instrumento a ustedes. Entonces son cositas que se dan en cada institución, como ustedes pueden ver, pero no solo en una, se dan en todas de ustedes. Hay, solo para decirle, digamos, en los y no solo en estos puestos, sino puestos de seguridad a ustedes en cuerpos policiales. De ella también que se perdieron 47 pistolas Piero Vedetta. ¿Cómo se van a perder 47 pistolas para ustedes? Cada una con un promedio de 12.000, 14.000 quetzales para ustedes. Desaparecieron. La vez pasada desaparecieron 1.200 granadas para ustedes. ¿Cómo van a desaparecer? Y miren si hay sancionados, nada a ustedes. Entonces, ahí hay gente que está actuando mal para ustedes, que se está enriqueciendo. Pero bueno, son parte de esto, de lo que se da. Queda también comprendida en esta parte del concepto la función de los partidos políticos como entidades a través de las cuales se recluta el personal técnico y se satisface la posibilidad de otorgar satisfacciones y todo este mismo a través del acceso al poder. Origen y evolución, especialmente de los partidos políticos, por lo menos en Guatemala. ¿Cuándo aparecen los primeros partidos políticos en Guatemala? Pregunta. Pregunta. ¿Cuándo aparecen los primeros partidos políticos? A ver, cuéntame. Pues Solo es, solo como idea, mucha, yo no estoy para censurar, no, aquí estamos para aprender. Recuerden, es para aprender, no se preocupen, perdón, digan, yo imagino que puede ser desde que se independizó Guatemala, se volvió republicano. muchas gracias, joven. ¿Algún otro que tenga alguna idea? Pues mire, no hay que perderse tanto a ustedes. No nos podemos perder tanto. Ustedes se recordarán del proceso de independencia, preindependentista. Escucharon hablar del editor constitucional, la Gaceta. En aquel entonces habían dos grupos, se dividieron en dos grupos. Unos que estaban a favor de la independencia, lo más rápido posible, y los otros que esperaban de alguna manera que España lo comunicara oficialmente. Entonces, aquellos que buscaban rápido e inmediatamente fueron los que se consideraron, querían liberarse del yugo de España. Y aquellos que atrasaban burocráticamente se volvieron los conservadores. No querían cambios profundos. Entonces, desde las épocas preindependentistas se empezaron a formar grupos o bloques conservadores y liberales. Ambos se atacaban constantemente a ustedes con una serie de, como dicen hoy en los muchachos, campañas sucias, pero empezaron a manifestarse. Y después se van a convertir en grupos permanentes, liberales y conservadores. Y más adelante nos vamos a constituir como parte de los partidos políticos.
ya legalmente instituidos. Y si ustedes ven hasta la fecha, hasta el año, estamos hablando de 1819, ustedes, perdón, 1820, pues, más o menos, y estamos hoy en el siglo XXI, y todavía las dos tendencias son conservadores y liberales. Que le ponen nombres diversos, es cierto, pero al final siguen siendo izquierda y derecha, solo que con mucho más predominio de carácter derechista a ustedes. Se siguen manteniendo esos, los cambios profundos no llegan, han ido modificándose también, ¿va ustedes? Entonces, en ese contexto es lo que tenemos formados. Entonces, el origen de los partidos políticos en Guatemala inician desde que un estado perteneciente al Istmo Centroamericano como una república federal y unitaria ya formados, pero anteriormente a la independencia ya se habían conformado estos dos grupos conservadores y liberales, no como partidos, pero sí como grupos. Los conservadores formados por los que no querían cambios, si no quieren cambios, la aristocracia sigue permaneciendo. La iglesia para seguir manteniendo los privilegios en aquel entonces, la iglesia católica, pues, las clases ricas defendían sus intereses particulares, los liberales eran los criollos y el pueblo propiamente dicho propugnaba por el bien común y el progreso político, representado por algunos sacerdotes y profesionales agregados de la Universidad de San Carlos de Borromeo, por consiguiente eran los más avanzados. Recordémonos que cuando miremos historia, pero para recordar un poquito, digamos, el poder político, la estructura social, digamos, durante la colonia a partir de 1542, cambió totalmente. Antes había solo españoles y nativos. Con el mestizaje, entonces aparecen otras clases sociales. Van a aparecer la aristocracia, los criollos, los indígenas y los negros para ustedes. Los criollos no tenían el poder político, los españoles o la aristocracia eran los que tenían. Entonces los que vivían especialmente en este territorio, los españoles, ellos tenían el poder político. Los criollos tenían un poder de carácter secundario. Había una pugna constante entre ellos por el hecho de que uno decía, nosotros somos de España, representamos los intereses de la corona. Los criollos decían, nosotros nacimos aquí, pero somos hijos de españoles. Sí, ahí únicamente se manifiesta el poder. Y los nativos y los negros, nada que ver, va ustedes, desaparecidos. Y después ya viene propiamente lo que es el mestizaje, ¿va? Para que vean cómo han ido cambiando. Estos dos partidos por turnos han estado en el poder, adoptando una postura fatal. El triunfador oprime y el vencido conspira. Al proclamarse la emancipación, no se organizó el gobierno formando un Estado moderno, sino el único documento que existía era el Acta de Independencia, dejando lo que determinara un Congreso. Se recuerdan que el 15 de septiembre de 1821 se hizo un acta provisional, ¿verdad? Más adelante se va a establecer porque no estaba representado por todos los países de Centroamérica. Entonces, por eso es que no era un acta formal, porque incluso pasamos a ser parte de lo que era el Imperio Mexicano. Fuimos anexados a México, unos a favor y otros contra, por 22 meses, ¿verdad? Los partidos políticos, si lo sabían, no dieron al gobierno una constitución con que regirse, ni tampoco la forma de gobierno que adoptaran. El pretexto que se dio, digamos, en aquel entonces era Vicente Pirisola, que era el representante del emperador en México, que era el que había venido, emperador Iturbide en aquel entonces, que era el que había venido como representante del emperador Iturbide para tomar el control de lo que era el área centroamericana. Ustedes, Guatemala aceptó de buena manera, pero países como Salvador se opusieron a la anexión
y hubo confrontaciones tanto en Salvador como en Honduras como en Nicaragua que no estaban de acuerdo a ustedes. Entonces, fue hasta el 1 de julio de 1823 cuando se aprobó la Constitución Federal promulgada en 1824, que duró hasta la ruptura de la Federación en 1848. Aquí el Partido Conservador se mantuvo en el poder durante 30 años, siendo derrotado por el Partido Liberal el 30 de junio de 1871 y se mantiene en el poder por más de 70 años con una serie de dictaduras de distintos grados. El Partido Conservador intentó varias veces recuperar su predominio, pero varias veces fracasó. Sin embargo, logró la influencia. Y después de 1994 proliferaron diversos grupos políticos al amparo de la nueva Constitución, partidos políticos, la ley electoral. Se les conoce como partidos de la Revolución Socialdemócrata, etcétera. Ustedes, hasta el Partido Guatemalteco al Trabajo, Frente Unión de la Revolución, partidos anticomunistas, el MLN, etcétera. Ustedes y la democracia cristiana. De ahí tenemos la teoría sobre el origen de los partidos políticos. Es necesario distinguir entre el surgimiento histórico del partido político como una forma institucional de participación en los procesos electorales o en la toma de decisiones, especialmente de los parlamentos. Duverger hace una distinción entre los partidos de origen electoral y parlamentario y los de origen exterior. Se forman fuera del sistema parlamentario. Generalmente los partidos se constituyen a partir de formas de agrupación previa. Pueden ser de diversa índole: sindicatos, agrupaciones agrícolas, clubes de discusión política, asociaciones intelectuales, grupos de comerciantes o industriales. Aquí en Guatemala, por lo menos, el único sindicato que sigue siendo bastante fuerte es el sindicato de maestros, para ustedes, que al final creo que han tenido un modelo especialmente mexicano. Por asuntos de fecha, para ustedes, nos fuimos a una capacitación a México, a la UNAM. Nos tocó vivir el 1 de mayo allá por cuestiones de azares para ustedes. Y las manifestaciones en México son enormes para ustedes, enormes. Tienen una fuerte influencia en el partido de gobierno. Allá los partidos, los grupos, los sindicatos y grupos, a veces campesinos que participan, todos van con diferentes tipos de uniforme. Ustedes llevan su playera, llevan su distintivo, pero no son como aquí tan precarios para ustedes. Aquí sale la Unión de Acción Sindical de la Central General de Trabajadores, de unos cuantos para ustedes. Ya no es como antes. Ya no es como antes. El 1 de mayo eran miles de personas las que desfilaban. Pero la dinámica social en Guatemala ha ido cambiando y lograron de alguna manera que los grupos que manifiestan se fueran debilitando a ustedes. La universidad antes tenía un papel, creo que les he mencionado varias veces, muy preponderante en las manifestaciones. Hoy unos pushitos van. Hay como 4 o 5 sindicatos en la U, 15 o 20 pelones van a ustedes. Que no es representativo. A veces viene más gente del interior de la República, campesinos, a manifestar que propiamente en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces nos acomodamos para ustedes. El 1 de mayo me quedo en la casa durmiendo a ustedes. No, el 1 de mayo hay que ir a manifestar nuestro descontento con las autoridades, hacer valer esa voz de protesta, que se escuche, que se oiga, pero ya no es lo mismo. Ustedes han ido cambiando la dinámica, cómo se dan. Entonces, sindicatos en Guatemala, fuertes, a excepción de maestros, y tienen sus prerrogativas para ustedes. Por eso es que el sindicato de maestros, los últimos 2 o 3 gobiernos o más, yo creo que todos, ha tenido un acercamiento, o se ha pasado, o ha jugado un papel mediocre apoyando al gobierno de turno.
Obviamente los maestros les da igual, para ustedes los maestros media vez hay aumento, para ellos contentos. Y el líder sindical, que es una persona astuta, para ustedes, una persona astuta que se ha beneficiado personalmente de ese tipo de relación con los gobernantes de turno. Y de alguna manera ya no salen como antes los maestros, salen de vez en cuando para tener presencia, pero porque no les han cumplido con algunos, con el pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero por lo general ahí permanecen, ¿verdad ustedes? El partido político es un fenómeno relativamente reciente, ¿verdad? La vida política se asienta hasta haber entrado hasta el siglo XIX. Permítame un momentito. Ahorita seguimos, permítame. En Inglaterra se encuentran sus raíces más antiguas en el siglo XVII. En torno al Parlamento y la defensa para los intereses de la burguesía se forman los Whig. Surgen los Tories en favor de los privilegios reales. Estamos hablando desde la época del siglo XIX. Y aquí se manifiestan los sectores, aquellos que tienen privilegios, por mantenerlos, para que no se los quiten. Seguir manteniendo esa élite económica, ¿verdad? La Revolución Gloriosa en 1688, el Parlamento tomó el poder y el poder de la corona y se convirtió en un campo de batalla. Entonces existieron los Tories y los Whig, actuaban como formaciones partidarias, se aceptó la aceptación y tolerancia. Homer define un Tory como un amante de la monarquía, aunque sin abandonar la libertad, y a un Whig como amante de la libertad, pero sin renunciar a la monarquía. Los miembros de la Asamblea empezaron a formar organizaciones políticas estables. Los revolucionarios franceses, que divergían sus múltiples cuestiones políticas, eran coincidentes en su condena a los partidos políticos. En todas sus batallas verbales y en muchos casos mortales, la principal acusación que se hacían a otros era la de chiefs, de parte y jefe de partido, que era lo mismo que decir jefe de acción, ¿verdad? Entonces, siempre van a existir, desde épocas remotas, estos grupos que de alguna manera van conformando, van dando idea de lo que son los partidos políticos. Y lo relacionaba mucho también con la mesa redonda, especialmente que se sentó especialmente en los siglos XV y XVI, dentro de la época oscurantista, especialmente dentro de los grupos de las monarquías, ¿verdad? Entonces, en la medida o en la dinámica social, también van a ir acentuándose, modificándose lo que son los partidos políticos a nivel mundial, ¿verdad ustedes? Y ya vamos a ver en la próxima clase, seguiremos en el contexto de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, únicamente por el día de hoy, patojos, y seguiremos el próximo día, lunes, si Dios nos lo permite. Así que tengan muy buena tarde y siempre estar atentos a cualquier disposición. Que tengan muy buena tarde para todos y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.